Art Bites, un podcast de Ainhoa Fernández. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Art Bites. Hace unos meses me llegó una invitación que me hizo especial ilusión y es que recibí la propuesta de charlar con Sebastián Galán y Rodrigo Vijande desde su casa en Madrid. Y es que la excusa no podía ser mejor, hablar sobre Andy Warhol, que es sin duda una de mis figuras predilectas del arte. El motivo del encuentro era el estreno del documental Warhol Vijande, Más que pistolas, cuchillos y cruces, dirigido por Sebastián. Una película que recupera la historia del mítico galerista Fernando Vijande, padre de Rodrigo, y la relación tan especial que tuvo con Warhol en los años 80, cuando consiguió traer a Madrid una exposición que aún hoy sigue siendo un hito en la memoria cultural española. Sin más dilación, pasamos a hablar con ellos para descubrir más. Rodrigo y Sebastián, espero que estéis muy bien y de nuevo gracias por estar aquí hoy y poder compartir vuestra visión sobre un acontecimiento que no solo marcó de alguna manera el galerismo español, sino que también contribuyó al relato de un momento histórico, ¿no? Vamos a comenzar contigo, Sebastián, para que sea más fácil. Hoy te tenemos conectado online desde Ibiza para que nos cuentes un poco tu perspectiva del proyecto y cómo fue el momento en que recibes la propuesta de realizar este documental. ¿Qué es lo que más te sedujo? Bueno, hola Ainhoa, hola Rodrigo, estoy un poquito lejos, pero vamos a hacerlo así, por videoconferencia. Pues mira, yo creo que cuando surge el proyecto hay una cosa muy interesante bueno, lo primero, ¿no? Cuando te llega el proyecto te quedas un poco con el titular de siempre, ¿no? La visita de Andy Warhol. Pero cuando te pones un poco a investigar y te metes en un proyecto como este, el titular está muy bien, pero hay que engancharse no solamente a lo que ocurre directamente a la visita, sino que había que mirar el proyecto o lo que me podía enganchar con el proyecto o lo que me enganchó era que era un momento de la historia de este país al final, ¿no? Porque normalmente cuando contamos una cosa solemos quedarnos con el titular, con la anécdota, pero alrededor de todo eso tienen que ocurrir muchas cosas para que eso se dé. Y eso era lo que a mí me enganchaba de este proyecto, cómo Fernando contacta con él o cómo convence a Andy Warhol o cómo llega Andy Warhol o por qué se produce todo ese tipo de cosas. Y luego también me parecía muy interesante, o sea, sería como la intrahistoria que ocurre para que pase la historia. Y luego me parecía también muy interesante que era un trocito de la historia de este país que normalmente los 80 o toda esa parte de la transición española siempre nos lo han contado desde el punto de vista de la música, la política, la transición, y siempre yo creo que se ha quedado un poquito sesgado esa parte. Ahora en la época en la que estamos, cuando nos hablan de los 80 siempre lo que se nos viene a la cabeza son como los exponentes de la música, y luego tenemos también como la parte del cine con Pedro Almodóvar. Pero a mí me parecía fundamental, y investigando un poco y hablando con Rodrigo y luego con todos los entrevistados y cuando vas un poco andando, que este país necesitaba también conocer cómo el arte también fue una pieza clave dentro de lo que fue el movimiento de la movida o de los 80. Entonces esa parte a mí me seducía bastante. Y luego también había que recuperar un poco la figura de personas como Fernando, que a lo largo de los años se había quedado ahí un poco olvidada y se nos habían quedado simplemente referencias de esa época, como era el Rocola con la música, o en la televisión La Edad de Oro con Chamorro, o Alaska en la música, o Pedro Almodóvar otra vez en el cine. Y había que recuperar también dos espacios que fueron vitales y donde se gestó bastante todo lo que pasó en este país dentro de lo que es la cultura y no solo del arte, como fueron las dos galerías que tuvo Fernando. Entonces yo creo que eso era necesario contarlo porque era parte de la historia, y luego me encantaba de Fernando esa capacidad, ¿no?, que tenía como de arriesgar, porque cuando uno piensa en el arte o en cualquier otro proyecto, y no solo en el arte, uno suele ir como a caballo ganador, ¿no? Y Fernando, sin embargo, era una persona que apostaba y que era capaz de levantar proyectos en los que en esa época, de los 70 y los 80, hablar de arte contemporáneo era una cosa como, nos cuesta trabajo, ¿no? En la actualidad entender muchísimas cosas, un performance, un happening, o incluso obras de arte, o incluso el propio Warhol, ¿no? Que la época en la que él se lo trae a España
ya en Estados Unidos lo dan un poco como acabado. Y fíjate tú qué mala visión tuvieron, porque mirar todo el recorrido que sigue teniendo y es uno de los artistas más influyentes, ¿no? de la historia. Y entonces esa parte, o todos esos componentes o todos esos ingredientes, es lo que a mí me parecía muy interesante para desarrollar, porque es necesario al final que recuperemos todos estos pequeños señores, seres y artistas o acciones que al final van creando una sociedad. Porque una cosa pequeña como puede ser en apariencia una exposición, tiene al final múltiples consecuencias. Y eso era lo que al final a mí me parecía muy interesante. Ujú. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Para mí, desde luego, la figura de Fernando Vijande como galerista supuso una apuesta muy valiente y, en cierto modo, arriesgada para el contexto español de finales de los 70, ¿no? Su decisión de traer a Andy Warhol a Madrid no es solo un gesto de prestigio internacional, sino que también es un movimiento que se desmarcaba del circuito estrictamente comercial. Además, si nos fijamos en el proyecto que preparó para aquella exposición, Warhol apostaba por la provocación, por un cierto cuestionamiento de los códigos establecidos y, bueno, por unas tendencias a las que en España todavía no estábamos tan acostumbrados y que en un principio fueron duras de encajar, especialmente en términos comerciales. Pero bueno, de todas formas, creo que esa audacia es un ejemplo de lo que el galerismo podría y quizá debería recuperar hoy en día, ¿no? Sí entiendo que transgredir ese modelo conservador y acomodaticio en el que muchas veces caemos no es sencillo, pero es necesario para que el arte vuelva a tener un papel realmente transformador y capaz de marcar una época, sobre todo. Por otra parte, también es cierto que, como tú decías, cuando miramos hacia el momento de transición española, existe un contraste muy evidente. La memoria cultural de esta mitad de los años 70 y principios de los 80 se ha articulado sobre todo a partir de la música, de la movida madrileña o incluso el cine también, que siguen siendo grandes referentes que evocamos cuando pensamos en aquella época. En cambio, las artes plásticas, como tú dices, han quedado relegadas a un segundo plano a pesar de que también tuvieron un impulso de renovación y de riesgo creativo que merece ser recordado. Y en ese sentido, la labor de galeristas como Vijande es crucial para comprender que la escena artística española no fue ajena a esa efervescencia cultural, ¿no? Sí, porque desgraciadamente en los 80 hubo como una explosión, ¿no? Maravillosa de, voy a decir artistas, y dentro del arte quiero entrar en muchas cosas, diseñadores gráficos, ilustradores, músicos, compositores, productores, pero al final, desgraciadamente, en los 80 se ha quedado muy diluido y se ha quedado muy desdibujado. Simplemente se han quedado una serie de referentes y afortunadamente por lo menos esos han quedado, pero lo que a mí me parecía muy curioso y que luego en las entrevistas y luego Alaska además lo confirmaba, que es bueno, casi una pieza clave también en todo este documental, ella nos comentaba que si hay un germen sin duda en todo lo que son el movimiento previo a lo que luego se llamó la movida, que en el momento casi que se le llama es cuando está desapareciendo, fueron las galerías de arte y que la misma gente que estaba en la inauguración de una exposición de Fernando Vijande, luego era la misma que te podías encontrar en el Rocola y podían pasar la tarde allí y luego saltar. Y de hecho la galería de Fernando, una cosa que a mí me fascinaba es que cuando tú miras las fotografías que hemos ido recuperando y todas esas capas, como hemos ido construyendo el documental, nos encontrábamos que la gente, bueno, mucha gente ha muerto, mucha gente no llegó a nada o no llegó a nada en la historia, pero muchas de las referentes que en la actualidad tenemos, como pueden ser Agatha Ruiz de la Prada, puede ser Almodóvar, puede ser Javier Solana, un político, puede ser la mujer de Felipe González, puede ser Alaska, puede ser Pedro Almodóvar, Fabio Mandamara, fotógrafos, todos esos pasaban por esa galería. Entonces, no podemos concebir que el movimiento de los 80 fue una cosa musical o una cosa puramente política o una cosa puramente de transición política. Es que era una coctelera, ¿no? donde interactuaban y hubo algunos espacios libres o espacios seguros, como lo solemos llamar ahora, donde la gente podía hacer lo que quisiera. Y yo creo que las galerías de Fernando, tanto Vandrés como la Galería Fernando Vijande, son dos espacios que sin duda alguna los tenemos que reivindicar tanto como lo fue el Rocola en la música,
o como lo fue la Edad de Oro en la televisión. Sí, sin duda, creo que el paso de Warhol por España y en concreto por la Galería de Fernando dejó una huella que todavía se percibe en la modernidad artística madrileña. Figuras de las más importantes del país pasaban por aquel espacio galerístico y, quieras o no, de un modo u otro absorbían esas influencias. Era un punto de encuentro donde lo plástico se cruzaba con lo musical, con la moda, con el cine, con la política incluso. Y si lo piensas, esa mezcla tan libre de lenguajes creativos estaba muy en sintonía con la actitud de Warhol y su idea de derribar las jerarquías entre alta cultura y cultura popular. Por eso me interesa, Sebastián, preguntarte, ¿cuál crees que es el legado que Warhol dejó en España tras esa visita y en particular en la modernidad artística de Madrid? Bueno, yo creo que comparto bastante contigo la visión, ¿no? Que es un poco como vengo a ratificar que lo que está pasando aquí mola, por decirlo de alguna manera. Perdón. Y yo creo que eso incluso a los propios o participantes, la gente que estuvo en la inauguración o la gente que luego leyó y la visita de Andy Warhol, yo creo que al final las cosas, dice, tú preguntabas, ¿no? La pregunta es... ¿cómo influyó en España? Pues influyó de muchas maneras y de ninguna, que es en ese momento viene como a ratificar y la gente que tiene la oportunidad de verlo se da cuenta, oye, que hay gente como nosotros en otros lugares, que nosotros estamos creando aquí una cosa parecida, que es lo que está pasando en Nueva York o que pasó en Nueva York en los 60 y en los 70, aunque vayamos nosotros con 15 o 20 o 10 años de retraso. Pero yo creo que las cosas, luego cuando la ves en la distancia, yo creo que esa parte es muy interesante y es cuando nos damos cuenta de cómo eso nos afecta desde muchos lugares, porque las historias van creando capas, ¿no? En la historia. Y lo que hablamos antes, ¿no? Y una pequeña cosa tiene múltiples consecuencias. Por ejemplo, Alaska contaba, ¿no? También nos contaba que cuando ella fue fotografiada por Andy Warhol en esos días, que es una cosa que es mínima, ¿no? Que tú puedes decir, bueno, le hizo una foto. Pero sin embargo, para ella la ratificó como una persona fotografiada por el rey del pop y para ella era como, bueno, después de esto, nada más grande me puede ocurrir. Pedro Almodóvar en su libro de relato ha escrito un apartado que es El día que conocí a Andy Warhol. Agatha Ruiz de la Prada con esa visita sintió que era la persona más moderna del mundo llegando a esa galería y que nunca vivió una cosa en los 80. Y así, si pudiéramos entrevistar, ¿no? a todo el mundo que estuvo allí o a todo el mundo que leyó cosas sobre eso, nos contarían cosas y cómo eso en su vida, de alguna manera, les ha influenciado. Entonces, ¿cómo afecta? No es que se produjera un cambio con una línea, pero todo eso al final son cosas que van calando en la propia sociedad, porque al final los pequeños cambios o los cambios de un país no se producen de una manera repentina, sino es una sucesión de cosas que van pasando y que van calando en una sociedad que van produciendo un cambio. El otro día, por ejemplo, hablaba con unos amigos, ¿no? Que son mayores que yo, que andan en los 60 y pico, y hablábamos del documental, hablábamos de Andy Warhol y toda esta cosa, y entonces ellos en esa época vivían en un pueblo en Sevilla, a las afueras, eran muy hippies, y vivían en una huerta, no tenían televisión ni nada, y ellos me contaban que ellos la visita de Andy Warhol la vivieron a través de Radio 3 y que ellos flipaban con todo lo que estaba ocurriendo en Madrid. Entonces, eso te da también una visión muy interesante de cómo era España deseosa de conocer cosas desde la propia distancia, porque hablamos siempre de Madrid, pero esa visita desde otro punto de vista, desde una gente que vivía en el campo, que eran muy intelectuales, que se dedicaban a otro tipo de cosas, también les estaba influyendo, viendo cómo alguien de Estados Unidos apostaba por venir aquí y venía un poco a conocernos, pero también para que nosotros mismos lo pudiéramos conocer. Entonces, al final, yo creo que en la historia de los países o de las cosas, por muy pequeñas que sean, tienen una reacción en cadena que muchas veces son exponenciales y son muchísimo más importantes de lo que pensamos. Entonces, yo creo que influyó mucho y nada, las dos cosas. No sé si tiene mucho sentido, pero si lo vemos en la historia de la humanidad, pues posiblemente nada, pero si lo vemos en un momento muy particular, pues mucho. Así que creo que es una explicación un poco lógica de todo lo que pasó.
Ujú. Estoy totalmente de acuerdo y precisamente en las personas que mencionas tú, Ágata, Almodóvar, Fabio o Alaska, por ejemplo, creo que la irrupción de Warhol en Madrid pudo tener un efecto muy concreto, que es el de reafirmación, ¿no? Para ellos no se trataba tanto de descubrir algo nuevo, sino de confirmar que su propio lenguaje, su imaginario y su estética tenían una resonancia más allá de nuestras fronteras. Ver a Warhol en España, participar de ese encuentro y percibir que en otros países había artistas que bebían de las mismas fuentes, que compartían una sensibilidad hacia lo pop, hacia lo kitsch, hacia lo contracultural, debió de ser una experiencia de legitimación cultural de alguna manera. Y en este punto me parece inevitable enlazar con la carga simbólica y la iconografía que Warhol desplegó en las obras que preparó específicamente para traer a España. La religión, los cuchillos, las cruces, ¿no? Todos esos elementos tienen una raíz profunda de su biografía. Él desde niño, para quien no conozca un poco su infancia, acompañaba a Julia, su madre, en sus visitas constantes a la iglesia, por lo que la imaginería católica marcó enormemente su sensibilidad. Esas vivencias personales dejaron una huella que en esta ocasión encontró un eco particular en España, ¿no? Un país donde la religión y su iconografía han tenido un peso cultural inmenso. Lo que me parece fascinante es que Warhol consiguió algo tan complejo como contar su propia historia personal y al mismo tiempo conectarla con la visión que él tenía de España. A mí me gustaría añadir sobre ese tema. Es muy curioso, ¿no? Como volvemos otra vez, ¿no? Al titular de las cosas, ¿no? Parece que cuando Warhol piensa en España, pues piensa como en la España cañera, en el topicazo, en la pasión, en el catolicismo, mezclado con esa parte. Pero fue muy interesante en la parte del documental, cuando estuvimos en Pittsburgh con el director del museo, con Patrick Moore, que él añadía una capa más a esa historia, ¿no? A toda la parte de catolicismo, Inquisición y todo esto. Y tenemos que pensar siempre que un artista, ¿no? Puede, por un encargo, como es el caso, hay que pensar que esta exposición se hace ad hoc, ¿no? Se hace específica para España. Todos esos cuadros, no es que coge 4 cuadros que él tiene por allí regados y se los trae para acá, sino que no, que hace una exposición específica para este país y en especial y para Fernando Vijande, para su galería. Pero cuando un artista, aunque sea un encargo, no hay que dejar de pensar que ese artista, que es lo que me gustaba muchísimo, el punto de vista de Patrick Moore, un experto en Warhol, que él está contando también su propia historia. Por un lado, su propio catolicismo, ¿no? Ortodoxo, que es de donde él ha bebido, pero él también nos está hablando de esa violencia de Estados Unidos, ¿no? Y hay que pensar cómo son los 60 y los 70 en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, principalmente, que es donde él está viviendo. Y era un lugar muy libre por un lugar, en un reducto muy pequeñito, como era su círculo, y cuatro más, y Patti Smith, y Robert Mapplethorpe, y todos estos, que eran unos afortunados porque podían estar juntos y pasárselo muy bien, pero la ciudad no era su mejor momento, era una ciudad dura, donde había muchísima represión, donde era conservadora y donde estaban pasando revueltas, estaban pasando cosas duras. Entonces, ese simbolismo también se le puede extrapolar a él a ese momento suyo y habla también de esa propia violencia que está sufriendo su propio país. Entonces yo creo que esa capa más que se le añade a esa exposición es vital porque Warhol habla de España, pero él como artista está contando también su propia historia. Entonces, es una exposición muy importante y muy completa que pensamos, e incluso en el documental también hablan algunos de los participantes de Estados Unidos que están en el documental, que fue muy adelantada a su tiempo y que casi que no se entendió. Casi no se entendió, sin duda alguna, porque casi que no se vendieron cuadros, se vendió solo uno, pero muy necesaria, incluso sería aún más necesaria exponerla ahora, porque nos da una visión muy completa de lo que era el momento, tanto en España y la visión que tenían de nosotros y de nuestra propia historia, como de la propia historia que estaba pasando en el país. O sea que creo que hay muchísimo peso en esa obra, en esa exposición. Totalmente. Y ahora que mencionas la exposición, me gustaría conocer tu visión, Rodrigo.
En la muestra que se celebró en el Museo Lázaro Galdiano en Madrid tuvimos la oportunidad de volver a ver estas obras de Warhol y además descubrir otras capas muy relevantes en su producción como son el género y la identidad, ¿no? En esta exposición se incorporaban también piezas de enorme interés como la serie Imágenes alteradas de Christopher Makos, un fotógrafo muy cercano a Warhol que le retrató experimentando con su identidad a través de la performance, a través del travestismo. Me parece que esa mirada complementa muy bien el relato que ya conocíamos de Warhol, abriendo un espacio para pensar en la construcción de la identidad, en lo relacional, en la fluidez de los roles. Una de las obras que también expusimos en el Lázaro Galdiano era otra pieza de Andy Warhol que se llama Ladies and Gentlemen. Sí. Y el nombre es Ladies and Gentlemen 129. Y es, bueno, es una persona de una persona travestida, trans, que se conocía, que una persona totalmente anónima. Esta es una serie que se había hecho en el año 74. Volvemos a hablar de que esto no es nada que pase hoy, sino que ya ocurría. Pero lo que fue bonita de esta serie, esto como se hizo fue, Warhol había buscado personas anónimas, que las buscaba en un bar que había en la Octava Avenida, que se llamaba The Gilded Cray, y los había, bueno, entraban allí, les decían, oye, ¿queréis posar para unas fotos? Y les daban $50, sí. Les pagaban para cada obra. Ellos no sabían para quién iban a posar. Llegaron, les hicieron unas fotos, yo creo que se quedaron sorprendidos de que estas fotos no incluyeran nada más, y pues incluso alguno decía, oye, por 50 euros te puedo hacer mucho más. Pero no habían dejado de ser unas personas pues anónimas, y te diría como muy con una vida dura, muy dura, porque ser trans o gay en esa época, en los años 70 en Nueva York, por mucho que pensamos, era tremendamente duro. Exacto, y esto se refleja de manera muy clara en las fotografías, ¿no? La crudeza de ese momento queda expuesta sin filtros, sobre todo en relación con personas que por su manera de vivir la identidad o por desafiar los códigos de género se enfrentaban a un contexto extremadamente hostil. Quizás hoy, por las imágenes idealizadas y un tanto distorsionadas que nos llegan de aquel Nueva York, tendemos a pensar que allí existía una mayor convivencia, una mentalidad más abierta, menos represión, y sin embargo, esas fotografías son el testimonio más evidente de que en absoluto era así, ¿no? Son, bueno, de alguna manera un recordatorio de la dureza, de la brutalidad, de la violencia y la severidad de un tiempo en el que ser diferente implicaba exponerse a la marginación, al estigma, a la exclusión e incluso a la persecución. Sí, Nueva York había un reducto de gente que vivía, bueno, que era muy libre y que intentaba cambiar, pero estaba rodeado de una ciudad muy conservadora. Estados Unidos sigue siendo ahora un sitio tremendamente conservador. Otra cosa es que nosotros en los años 70 podíamos pensar que Nueva York era muy libre, pero que nosotros veníamos de un sitio que era todavía más conservador y más censor. Pero en los años 70 Nueva York era muy libre, entonces estas fotos de estas personas que se hicieron eran personas anónimas con una vida muy dura. Y durante muchos años, luego un poco, alguno de ellos, como Wilhelmina Rodríguez, que también se hizo activista, pues un poco se quejaba luego que ella había paseado y había visto estas fotos de esta serie que se vendían por miles de dólares, y como que se lucraban de personas. Entonces, en los años, no sé, como 2010, 2012, la Fundación Andy Warhol intentó rescatar la figura de estas personas, y se fue a una cosa que se llama las cápsulas del tiempo, que también hablamos en el documental, y encontraban allí pues las fotos originales, las Polaroids originales, y ellos firmaban con sus nombres, y ahí intentaron sacar, bueno, las personas que había, y realmente había 9 modelos, consiguieron los nombres de 8, y la foto de Ladies and Gentlemen, que sea Ladies and Gentlemen 129, algo tan duro con un número, simplemente conocemos por un número, pues ahora sabemos que se llamaba, bueno, que tiene un nombre, y cuando la pusimos en el Lázaro Galdiano estaba colgando en la sala de las mujeres. Entonces, como por primera vez se le reconocía
como mujer y colgaba en un museo junto a reinas y duquesas y funcionaba muy bien. Sí, a mí me encanta esa historia, la de Ladies and Gentlemen. Sí, porque bueno, es una manera maravillosa del anonimato y de toda la parte más dura de la vida y más apartados y más marginados, convertirte en una pieza de museo. Entonces eso es precioso, esa historia. Y volviendo un poco al tema que hablabais de Christopher Marcos, que lo que pasa es que como nos vamos, como aquí hay tanto que contar y tanta cosa por desvelar siempre con Warhol, que es fascinante, todas las cosas que hizo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo, con la parte que habla de esa juventud, ¿no?, que le aportaba Andy Warhol y la frescura. E incluso es muy interesante la visión de Christopher Marcos, aparte de todas las fotos que le hace Andy Warhol travestido y que tuvimos la oportunidad de verlo y que ahora se puede ver en Barcelona, de la exposición de Andy Warhol y Behind the Cita en Madrid y Barcelona. En el documental, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de rodar entrevistas en el estudio de Christopher Marcos en Nueva York. Y entre ellos, por supuesto, también lo entrevistamos a él. Y fue muy interesante porque de manera espontánea él sacó sus archivos de las fotos que hizo en España durante ese tiempo. Y entonces nos contó de una manera muy espontánea y muy bonita lo que simbolizó para él también la visita y lo que aportó a esta visita fue documentar lo que estaba pasando también en este país, que a mí eso me parece fascinante, porque estamos hablando siempre de cómo los vimos nosotros a ellos, qué aportó Andy Warhol a España, pero aquí hay una cosa muy bonita que es cómo Christopher Marco nos cuenta cómo lo vivieron ellos. ¿Y Ujú. cómo lo viven ellos? Pues ellos lo viven que llegan a un país que me encanta cómo él lo cuenta, donde, citando casi sus palabras claves, él dice que cuando llegan a España tienen la sensación de estar viendo un jardín justamente cuando está floreciendo. Y que esa sensación de ver florecer el arte, cuando ellos estaban entre fiesta y fiesta, entre la inauguración, entre miles de eventos que tenían, comentaban Andy Warhol y él la suerte que estaban teniendo de ver florecer todo ese movimiento cultural en España. Y él incluso nos llega a decir, yo no sé si ellos, bueno, se dirige a Alaska directamente, a todos vosotros y hacer un libro para mostrarle al resto del mundo la cosa tan cool y la cosa tan estupenda que estaba pasando en España. Entonces, yo creo que lo que él aportó a esa visita fue retratar lo que estaba pasando en este país. Ujú. Y eso hay un libro y en el documental también se pueden ver fotos que fotografió a Carmen Maura, a Alaska, a Pedro Almodóvar, a Miguel Bosé, a los Borbones. Y yo creo que aparte de ser el joven de Andy Warhol que le da frescura, es el retratista de ese momento histórico que está pasando en el país bajo la visión de los americanos. Y creo que eso es muy importante, la figura de Christopher Marcos en la visita. Creo que Ujú. es testigo vivo y que además no solamente en sus palabras, sino con sus propias fotos. Sí, desde luego, y al final Christopher Marcos es quien ha contribuido de manera decisiva a dejar un legado visual y a constatar cómo fue aquella visita, esa pequeña, ¿no?, pero decisiva incursión de Warhol en el panorama de las artes plásticas en España. Ya para terminar, me gustaría que compartieseis alguna anécdota vinculada a todo este proceso. Sé que para el documental habéis recorrido infinidad de lugares clave, habéis tenido acceso a archivos inéditos, habéis conversado con personas que vivieron en primera persona aquella etapa. Mira, hay una cosa muy, muy importante que a mí me parece en el documental y es que nosotros tuvimos la suerte, como comentaba también antes Rodrigo, de entrar en el Museo de Pittsburgh en los archivos. Ujú. Y para quien no lo sepa, que no tiene por qué saberlo todo el mundo, por supuestísimo, una cápsula del tiempo es cuando tú coges material de tu tiempo, lo metes en una caja, lo entierras, lo guardas, lo que sea, y al cabo de los años se vuelve a abrir. Eso lo hacía Andy Warhol y entonces sus cajas son muy famosas, son sus cápsulas del tiempo, y entre todas las cápsulas del tiempo que hizo, se guardan actualmente, no sé cuántas son, Rodrigo que tiene mejor memoria que yo para eso, no sé Unas si son 670. unas 600, 700 cajas tienen guardada en el Museo de Andy Warhol, que por sí solo eso ya es una pieza artística. Y
tenían guardada, por supuestísimo, la visita de Andy Warhol a Madrid. Entonces, ese momento es muy importante para mí en el documental y muy revelador. Y grabamos ese momento con Alaska viendo todo lo que había guardado Andy Warhol del viaje. Y no solo del viaje, sino del proceso creativo para hacer esta exposición. Entonces, hay cruces, hay cuchillos. Hay pistolas, hay dos fotos de Fernando con las que le hizo su retrato, está la invitación de la propia exposición, hay periódicos del momento y un press clipping que el propio Fernando, la galería, le mandó a Estados Unidos para que ellos lo conservasen. Entonces, ese momento yo creo que es clave en el documental para entender, uno, que Andy Warhol sí tuvo un recuerdo bastante importante de lo que fue esta visita, porque siempre, ¿no? Sobre esta visita, siempre, antes de que se hiciera el documental o antes de que empezáramos a ahondar en toda esta historia, había ahí como una leyenda negra, ¿no? De que tú, si buscas en Google algunas que otras reportajes que se hicieron, era como, no, Andy Warhol esta visita ni le importó ni nada, porque no aparecía en sus diarios. Y sin embargo, no solo guardó las cosas, sino que el propio jefe de archivos de allí nos contó que Andy Warhol no lo tenía todo escrito en sus diarios y una de las razones posiblemente fuera porque hacer llamadas telefónicas de España a su secretaria, que era la que tipeaba, la que escribía absolutamente todo, porque no se quiso gastar el dinero posiblemente y que prefirió guardarse sus cosas, llevárselas y entonces ese espacio en los diarios está. Por lo que también en el documental se desmonta una de esas teorías, un poquito, yo diría que es tirar piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Que nos encanta en este país, que es la de a Andy Warhol sí le importó la visita en España. Y ese momento yo creo que en el documental es muy bonito porque se ve a Alaska con todos esos elementos de la visita, más todos los elementos que necesitó para pintar y para hacer toda la parte conceptual. Y bueno, yo creo que eso ha sido muy emocionante para mí, por lo que. Totalmente. Para mí también la verdad es que fue muy emocionante porque, por ejemplo, había notas que mi padre le había mandado directamente a Warhol. Está, por ejemplo, una tarjeta suya pues, a mano decía, Andy, bienvenido a Madrid. Entonces es curioso porque yo hacía años que no veía la letra de mi padre. Claro. Y entonces estaba así y de pronto digo, uy, había dos o tres cosas con la letra de mi padre y a mí fue un momento para mí emocionante, tengo que decir. Bueno, Rodrigo se ha emocionado muchísimo en todas las entrevistas, en todo el proceso, porque yo creo que para todos ha sido un viaje brutal, porque es meterte en la piel de un ser fascinante como era Fernando Vijande. Y él, que era su hijo, pues tener la oportunidad, ¿no? Si a todos nos dieran la oportunidad de conocer a personas claves de nuestros padres y que nos contaran cosas de nuestros padres, pues sin duda es emocionante. Y si además estás añadiendo una capa más a la historia de este país o contextualizar una cosa creo importante, pues es doblemente emocionante. Así que Rodrigo ha tenido esa suerte. No, desde luego, me parece un homenaje maravilloso, tanto para Fernando como para Warhol, y como decíamos, también para poner en valor toda aquella época, reflejar lo que sucedió en esos años con sus luces y sus sombras, con los excesos, la fama, la crudeza y al mismo tiempo la energía creativa que transformó la escena cultural. Me parece fundamental. Y qué importante es que todo esto quede plasmado no solo en el documental, sino también en las dos exposiciones que habéis llevado a cabo tanto en Madrid como en Barcelona. En Barcelona en especial, sobre todo por la manera en que está dispuesta la exposición, tienen mucho protagonismo en las fotografías que reflejan este momento. Yo creo que es bueno, la gente que la ve les dice, oye, cómo me encanta ver estas fotos y verlas así. Yo creo que es una exposición muy bonita, porque todas las cosas que también tenemos las fotos de Miguel Trillo, donde tenemos las fotos de lo que estábamos hablando, esta ebullición que estaba ocurriendo en Madrid, pues teníamos las fotos de todos estos grupos que estaban tocando en Rocola. Tienes la gente, pero también tienes el público, toda la gente que quería ir y que queríamos saber que quería ser diferente, y entonces un poco la gente incluso te decía,
nos disfrazábamos para salir, pero no Sí, es que te sí. disfrazaras para salir, es que estabas buscando tu identidad, cómo soy yo, cómo me quiero expresar. Sí, exacto. Es el retrato de un momento de búsqueda de uno mismo, de esa necesidad imperiosa de encontrar referentes en otro país si en el tuyo no existían o no estaban tan visibles, ¿no? De buscar fuera era también una manera de reafirmarse, de poder decir con claridad quién eras y de sostener tu identidad en un contexto que no siempre ofrecía espacios para hacerlo, ¿no? Esa búsqueda de un sentimiento de pertenencia estaba ligada también al deseo de asociarse, de construir comunidad, de expresarse en libertad, ¿no? Y, y bueno, de reivindicar la propia individualidad como un hecho social, porque en definitiva afirmar quién eras no se trataba solo de un gesto personal, sino que también de un posicionamiento frente a la sociedad, ¿no? Pero incluso era lo que nos queríamos buscar como país, qué identidad Exacto. nos da, que hablamos mucho de que hay todo, en toda esta exposición hay un texto y hay una idea de identidad, que puede ser identidad de género, identidad de personas, o cómo quiero ser, cómo me quiero ver, cómo me quiero expresar, que yo creo que es lo que ha hecho que en el fondo la gente tiene pues mucha curiosidad por ese momento, porque nos definió o no, cómo nos queríamos definir. Sí, sobre todo porque hablamos de un momento de transición en el que España estaba completamente rota, marcada por lo que había supuesto la dictadura y la incertidumbre de lo que vendría después. También fue un tiempo en el que la cultura ayudó a imaginar futuros posibles y aunque la política y la sociedad estaban atravesando enormes tensiones, el arte abrió un espacio de experimentación, de riesgo y de libertad que permitió sentir que había un horizonte distinto, ¿no?, al que veníamos arrastrando, atisbó un poco de esperanza. Y que no teníamos referentes, básicamente. No, y buscábamos otros referentes y nos queríamos ver. Pues yo para terminar, y además que tiene que ver con lo que está diciendo Rodrigo, que la parte visual de las personas que participaban, Trillo, ¿no? Que hizo esas fotos maravillosas que retrató la sociedad. Y al final yo creo que el arte, y llevemos el arte hacia todos los lugares, ¿no? Desde la gente que participó de esa manera desde la calle, ¿no? Queriendo ser distinto. El arte, a mí me gusta siempre recordar, ¿no? Como que el arte es muy interesante porque el arte muchas veces refleja el momento exacto de la sociedad. Y otras veces no, nos avisa de cosas terribles que pueden pasar y ha pasado, ¿no? En Alemania con el grito, ¿no? Con el cuadro este tan famoso de Munch, ¿no? Con la cosa terrible que estaba pasando. Y otras veces, como es el caso de todo ese movimiento que pasó aquí en los 80 y con Andy Warhol y con Fernando y con todo ese arte o todo ese movimiento que existía, nos estaban contando que la gente quería cambiar. Entonces siempre yo creo que al arte hay que mirarlo de frente o por el rabillo del ojo porque nos dicen muchísimas más cosas que simplemente que lo que estamos viendo. Nos avisan, nos retratan o nos dicen las cosas que podrían pasar en un futuro cercano y con las que tenemos que tener cuidado. Y yo creo que tanto Warhol como Fernando, como Vijande, nos retrataron muy bien en ese momento de la historia y es muy bonito que los estemos recuperando entre todos. Así que muchas gracias. Totalmente, me parece una manera bellísima para poner final a esta charla, poner en valor el papel del arte y de las figuras que lo rodean. Además has dicho una cosa que yo siempre digo y es que el arte es el testigo que nos queda de una época o de un momento vivido o de lo que está por suceder. Así que con esto despedimos esta maravillosa charla. Os recuerdo que el documental se estrenará en octubre y de nuevo muchísimas gracias a los dos por el trabajo que habéis hecho y por poner sobre la mesa papeles de la historia del arte como el de Warhol y evidenciar que sigue presente también, ¿no? Pues Pues muchas sigue, gracias sigue, y por Vijande tenernos. también. Sigue a tope. Es Quiero dar trabajo. mucho las gracias a Sebastián porque cuando hablamos yo creo que él ha conseguido un documental Totalmente. espectacular, no solo visualmente, eso con una historia, bueno, que a mí me toca mucho, pero yo creo que él la ha conseguido y yo le tengo que agradecer porque creo que ha hecho un trabajo excepcional y que todos los que veáis el documental realmente os va a encantar. Es un documental muy fresco, muy rápido, con un ritmo brutal, con una estética
muy depurada, un poco muy ochentera, muy bonita y que merece mucho la pena. Yo os animo a que lo vea todo el mundo, está recién salido del horno, como aquel que dice, y que lo disfrute todo el mundo y sobre todo que el que conozca a Andy Warhol va a encontrar cosas nuevas, el que no lo conozca va a descubrir un personaje importantísimo en lo que es la historia y sobre todo recuperamos la memoria de Fernando Abijande, que es un elemento clave en la historia del arte de este país de los últimos 50 años. Así que a disfrutarlo y no quiero ser como una folclórica dándole la réplica a Rodrigo, pero para mí también ha sido un súper mega placer y que sigamos haciendo cosas juntos. Así que besos. Totalmente. Esto es. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias. Besos. Chao, chao.